Entonces, digamos que esa masificación actual, naturalmente, tiende a crear ciertos problemitas de falta de disciplina y de control en algunos medios y a manejar entonces las informaciones de una manera un poco más ligera. Cuesta recomienda esta semana El cumpleaños secreto, de la escritora Kate Morton, un relato de misterios y secretos, teatro y farsa de un asesinato y un amor imperecedero. De Dan Brown, Inferno, una novela que cautivará al lector con la belleza del arte, la historia y la literatura italiana, mientras el autor plantea cuestiones provocativas sobre el papel de la ciencia en el futuro. Y el libro Historia del Pueblo Dominicano, de la Academia Dominicana de la Historia, que abarca el siglo XVI con las sociedades aborígenes que encontraron los europeos en 1492 y concluye con las devastaciones de los años 1605 y 1606. Zuli, con Ramona abarcamos la investigación hecha por ustedes dos hasta la muerte de Trujillo. Me gustaría explorar contigo la parte de Juan Bosch. ¿Cuál fue el impacto en la prensa extranjera de la elección de Juan Bosch como presidente? Bueno, fue menor que el de la muerte de Trujillo, naturalmente. La muerte de Trujillo significó un cambio al cabo de 31 años. El derrocamiento de Juan Bosch significó un cambio al cabo de solamente algo más de 2 años desde la muerte de Trujillo. Es decir, que la repercusión no fue tan tremenda como el de la muerte de Trujillo. Lo fue en un periodo posterior, que tiene que ver ya con la Revolución de Abril, la intervención norteamericana. Ahí la figura de Bosch se resalta probablemente quizás un poco más que en el momento del golpe. Lo del golpe fue un periodo que en términos de prensa fue relativamente pasajero porque no tuvo mayores consecuencias. En el sentido, a Juan Bosch lo derrocan, a Juan Bosch lo expulsan del país, a Juan Bosch se radica en Puerto Rico y a partir de ese momento entra en un periodo de calma chicha que se prolonga hasta la famosa huelga de abril de 1964, que es de nuevo cuando comienza de nuevo el movimiento popular en la República Dominicana a expresarse y naturalmente a rescatar del relativo, no olvido, pero de, digamos, apagamiento en que se encontraba todo lo que había significado el gobierno constitucional que cayó en 1963. ¿Quiere eso decir que no hubo manifestaciones internacionales de repudio a ese hecho como suele ocurrir ahora cuando hay un golpe de Estado o un desconocimiento de la legalidad de un gobierno? No, en absoluto, la hubo muchísimo. Hubo incluso gobiernos, cabe citar los gobiernos de Venezuela, el gobierno de México, gobiernos que expresaron de manera categórica su rechazo al golpe militar. Se puede señalar también el papel estelar jugado en cierta forma por Luis Muñoz Marín, el gobernador de Puerto Rico, que fue quien finalmente le dio asilo a Juan Bosch, y que fue realmente muy, es decir, entre Rómulo Betancourt, Pepe Figueres, Muñoz Marín, que eran el presidente de México, que creo que era, pues no me recuerdo el nombre de quién era el presidente de México, que acababa de recibir a Bosch poco antes en su... Más o menos un mes antes. Un mes antes, efectivamente. Sí hubo expresiones de rechazo, incluso tan enérgicas o más enérgicas que ahora, por ejemplo, cuando se le dio el golpe a Zelaya en Honduras. Sí, obviamente que sí, pero también vivíamos en la Guerra Fría y también primó lo del pragmatismo. Y el pragmatismo, naturalmente, lo señalaban los propios norteamericanos. La muerte de Kennedy, el asesinato de Kennedy poco después del derrocamiento de Bosch, abrió una nueva perspectiva. Es decir, quizás con Kennedy gobernando, la vida se le habría hecho un poco más difícil a los golpistas dominicanos. Pero con la muerte de Kennedy ya se inauguró otro modo de gobernar en los Estados Unidos y el pragmatismo frente a lo que significaba el entonces peligro comunista. Es decir, lo más importante era evitar que la República Dominicana se convirtiera en otra Cuba. Esa era
Esa era la tónica del momento. A propósito de eso, tú como periodista ducho, de mucha experiencia, ¿pudiste detectar algún tipo de manipulación a favor y en contra sobre el tema Bosch, la sospecha de comunismo, su elección y su derrocamiento en el contexto político de principios de los 60? Sí, claro. Es interesante o es importante señalar que no trabajamos solamente los artículos de prensa, las noticias propiamente dichas, sino también en buena medida los artículos de opinión que escribieron muchísimas periodistas, tanto en español como en francés, como en inglés, e incluso las cartas de lectores enviadas a algunos de esos periódicos donde se expresaban opiniones muy apropiadas, muy bien estructuradas sobre el tema. Y manipulación, claro, hubo sobre todo la tentación de manipulación en algunos grandes medios. Es decir, aquello de que quizás es cierto que lo mejor es que en República Dominicana eso se le pusieron freno a la posibilidad de que se convirtieran en comunistas, porque había la cuestión de Cuba, que pesaba muchísimo sobre los dirigentes norteamericanos y sobre la propia prensa, incluso la prensa independiente norteamericana. Pero también, al mismo tiempo, había el sentimiento de que Juan Bosch era un gobernante democrático que había sido elegido democráticamente y que era el primer gobernante democrático de un país que había vivido durante más de 31 años en dictadura. Es decir, hubo un poco ese juego, pero la realidad es, como decía antes, que a partir ya de enero de 1964 se cae en una especie de letargo, se olvidan un poco de la República Dominicana. ¿Cuál es el balance del tratamiento de la prensa extranjera en República Dominicana en ese periodo analizado por ustedes? No, es un balance sumamente positivo, pero nosotros no podemos tampoco pensar que todo el interés que concitó la República Dominicana se debió a que era la República Dominicana. La realidad es que lo de Cuba pesaba muchísimo, la preocupación de lo de Cuba pesaba muchísimo. Quien da la primera noticia de la muerte de Trujillo es nada más y nada menos que el portavoz de Kennedy en París, Pierre Salinger. Él es la primera persona que dice, mataron al dictador Trujillo. Claro, ellos tenían información de primera mano, como se supone, pero para que vea la importancia que tuvo el hecho en aquel momento. Que me ayuda porque Kennedy estaba para encontrarse con De Gaulle, se iba a encontrar con Nikita Khrushchev, eso se echó a perder finalmente por un problema de unos aviones espías, pero era una visita muy importante para ese joven presidente norteamericano a Europa. Y sin embargo, en medio de la visita, ellos, de cierta forma, interrumpen todo lo que tiene que ver con el entorno de esa visita, la importancia de esa visita, para referirse a que mataron a Trujillo en República Dominicana. Detrás de eso, en los Kennedy, como en todo el establecimiento norteamericano, estaba la preocupación: ¿qué es lo que va a pasar ahora que mataron a Trujillo? ¿Y qué es lo que debe ocurrir en República Dominicana? ¿Qué es lo mejor en República Dominicana? Si dejar que las aguas sigan su cauce y que en República Dominicana se establezca un régimen democrático, o tratar de preservar lo que se hereda del trujillismo para que las cosas no se escapen de control. Es decir, era bastante complicado para ellos, y eso lo percibía la prensa internacional, los grandes medios lo percibían y así lo analizaban.